Llevo esta relación, yo sola. Esas fueron sus palabras exactas. Sin vacilaciones, sin dudas, simplemente una declaración firme, lanzada hacia mí, como si fuera una verdad innegable. Me quedé allí sentado, mirándola, esperando algo, tal vez una explicación, tal vez un ejemplo de cómo ella había estado manteniendo todo en pie, mientras yo, aparentemente, no hacía nada. Pero no ofreció nada más. Solo se cruzó de brazos, exhaló con fuerza, y me miró como si esperara una disculpa. No se la di. En cambio, algo dentro de mí cambió. Si ella realmente creía que estaba llevando esta relación sola, entonces tal vez era hora de que sintiera lo que realmente era estar sola. Así que me detuve. No fue una decisión colérica ni dramática, no hubo gritos, ni portazos, ni amenazas. Fue solo una resolución silenciosa. No discutiría, no intentaría demostrar mi valor con palabras. Simplemente daría un paso atrás. A la mañana siguiente, no me levanté temprano para preparar el café como siempre hacía. Ella bajó las escaleras, mirando la cafetera vacía, como si fuera algún tipo de error. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. Se me había olvidado, se me hacía tarde, pero me quedé sentado a la mesa, revisando mi teléfono, actuando como si nada hubiera cambiado. Ella se preparó su propio café. Cuando terminó, dejó la jarra allí. Normalmente, yo la habría limpiado antes de irme a trabajar. Esta vez no. Esa noche, al llegar a casa, no le pregunté qué quería para cenar. No saqué los ingredientes, ni empecé a cocinar como siempre. Me senté en el sofá, encendí la televisión, y esperé. Podía sentir sus miradas desde la cocina, vacilante. Finalmente, habló. ¿No vas a hacer la cena? Pensé que la harías tú, ya que eres la que lleva esta relación. Respondí. Ella no dijo nada. En su lugar, resopló, abrió la nevera, y se preparó un sándwich rápido para ella sola. Ni siquiera me ofreció uno. Está bien. Los primeros días pasaron con cambios pequeños y sutiles. Dejé de recordarle que pagara las facturas. Dejé de organizar nuestros planes de fin de semana por Madrid. Dejé de iniciar conversaciones, de preguntarle cómo estaba, de ofrecerme a ayudar con cualquier cosa. Si ella de verdad creía que yo no hacía nada, entonces dejaría que viera cómo se veía ese nada en realidad. Al principio, parecía más molesta que otra cosa. Ponía los ojos en blanco cuando los platos se acumulaban. Refunfuñaba entre dientes cuando no se sacaba la basura. Dejó un par de calcetines sucios en el suelo durante 3 días, esperando que yo los recogiera como siempre hacía. No los toqué. Luego, poco a poco, su molestia se convirtió en algo más. Empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, entreteniéndose en el trabajo, como si quedarse fuera más tiempo hiciera desaparecer el desorden de casa. Me hacía preguntas vagas, casi como si estuviera buscando una discusión, algo que me empujara de nuevo a mi papel habitual, pero no mordí el anzuelo. Me mantuve tranquilo, imperturbable. Notaba que le estaba afectando, y esa fue la primera vez que realmente vi el peso que ella nunca había cargado en realidad. Al principio, fingió no darse cuenta. Se movía por la casa como si todo fuera igual. Quizás pensó que yo solo estaba de mal humor, que se me pasaría en un día o 2, pero no tenía intención de que se me pasara nada. Las pequeñas cosas, esas que ella nunca reconocía, empezaron a acumularse. Estaba acostumbrada a llegar a una cocina limpia. Ese era yo, que lavaba los platos, después de cenar, limpiaba las encimeras, y me aseguraba de que todo estuviera listo para la mañana siguiente. Pero ahora, los platos se amontonaban en el fregadero, había manchas de café en el mármol, y el cubo de la basura rebosaba. Lo dejó así un día, tal vez esperaba que yo cediera. No lo hice. Al segundo día, vi su mueca al entrar en la cocina. Al tercero, finalmente se rindió, y lavó los platos ella misma. La observé frotar una sartén con la frustración grabada en el rostro, pero no dijo ni una palabra. Luego, estaban las facturas. Yo siempre me había encargado de ellas. No era algo que discutiéramos, simplemente lo hacía. Me aseguraba de que todo se pagara a tiempo, controlaba las fechas de vencimiento y gestionaba el presupuesto en euros. No iba a ser imprudente. No iba a permitir que algo se quedara sin pagar realmente, pero tampoco iba a recordárselo. Así que esperé. Pasó una semana,
y recibió el primer correo electrónico, un recordatorio amistoso de la compañía eléctrica. La vi leyéndolo en su móvil, frunciendo el ceño. Cerró la aplicación rápidamente, probablemente, esperando que yo no me hubiera dado cuenta. Lo pagó esa noche. Nunca me había agradecido que yo lo gestionara antes. Ahora no se quejó de que le tocara a ella, pero notaba que no era así como imaginaba que irían las cosas. Se notaba en la forma en que suspiraba más a menudo, en cómo se frotaba las sienes después del trabajo, en cómo se sentaba en el sofá por las noches mirando el móvil como si buscara una escapatoria. Y aún así, yo no decía nada. Una noche llegó a casa con comida para llevar. Esa era otra cosa. Antes yo cocinaba, no todas las noches, pero sí lo suficiente. Si ella estaba cansada, yo tomaba el mando. Si ambos estábamos agotados, yo pedía algo sin que ella tuviera que preguntar. Ahora, si ella no resolvía la cena, simplemente no había cena. Dejó las bolsas de globo sobre la mesa, me miró y dijo: «No sabía qué querías». Me encogí de hombros. «No pasa nada». Ella vaciló. Fue un momento breve, pero vi los engranajes girar. Normalmente, yo le habría dado las gracias. Normalmente habría apreciado el esfuerzo. En su lugar, dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Esa noche, se fue a la cama antes de lo habitual. Podía oírla dar vueltas en la cama. Tal vez esperaba que yo le preguntara qué le pasaba. Tal vez se estaba dando cuenta de algo que nunca antes había percibido. De cualquier manera, yo no iba a ser quien rompiera el silencio. Dejó de hablar tanto. Al principio fue sutil. Los mensajes habituales que enviaba durante el día, preguntando si necesitaba algo o informándome de su horario, se volvieron menos frecuentes. No pregunté por ello. Cuando estábamos en casa juntos, ella no iniciaba conversaciones como solía hacer. En su lugar, miraba el móvil, veía la tele o se mantenía ocupada en la cocina. La tensión se sentaba entre nosotros como un invitado no deseado. No era un silencio de enfado, ni estaba lleno de resentimiento u hostilidad. Era algo totalmente distinto, confusión. Podía notar que no sabía qué hacer con eso. Durante tanto tiempo, yo había sido el que mantenía las cosas en marcha, el que llenaba los espacios entre nosotros con conversación, pequeños gestos y planes. Ahora que me había retirado, el vacío era imposible de ignorar. No estaba acostumbrada a llevar este peso sola. Una tarde, llegó tarde a casa. No dijo por qué, y yo no pregunté. Tiró el bolso en el sofá, exhaló con fuerza y se fue directa al dormitorio. Oí cómo se encendía la ducha. El agua corrió más tiempo de lo habitual. Cuando finalmente salió, se sentó en la cama un rato, mirando al suelo. Entonces, casi demasiado bajo para ser oído, dijo: «¿Estás enfadado conmigo?» Levanté la vista de mi libro. «No». Ella asintió, pero no parecía convencida. «Estás diferente». Podría haberle dicho la verdad en ese momento. Podría haberle expuesto cómo había pasado años encargándome de cosas que ella nunca notó, cómo había mantenido nuestras vidas equilibradas en silencio, mientras ella asumía que hacía todo el trabajo pesado, pero quería que ella lo sintiera. Así que, en su lugar, dije: «Solo te estoy dando espacio para que lleves las cosas». No respondió, pero vi cómo su expresión flaqueaba. Estaba reflexionando sobre ello. Unos días después, vi la primera grieta real. Siempre había sido alguien que se enorgullecía de su independencia, pero ahora estaba fallando. Se olvidó de sacar la basura, así que se quedó allí 3 días extra, desbordada. Perdió las llaves del coche y pasó 20 minutos buscándolas antes de estallar. Finalmente, «Tú sueles saber dónde están estas cosas». Solo me encogí de hombros. Esa noche, quemó la cena. No era para tanto. Todo el mundo se equivoca a veces, pero en lugar de reírse o pedir otra cosa, se quedó allí de pie, mirando la sartén como si quisiera lanzarla al otro lado de la cocina. Esperé. Finalmente, exhaló, dejando caer los hombros. «No lo entiendo», murmuró. «¿El qué?», vaciló, y luego sacudió la cabeza. «Nada, da igual». Estaba empezando a sentirlo, no solo el peso de las tareas, sino la ausencia de algo que nunca había valorado de verdad. El esfuerzo silencioso, el trabajo no reconocido, la estabilidad que yo le proporcionaba sin pedir nunca reconocimiento.
Ahora le tocaba a ella averiguar cómo manejarlo. Empezó a despertarse cansada. No era la modorra matutina habitual, sino algo más profundo. Esa clase de agotamiento que se asienta en los huesos. Pulsaba el botón de repetición del despertador más de lo normal, se frotaba las sienes antes de levantarse y se movía más lento en su rutina matinal. Noté las ojeras bajo sus ojos, la forma en que se demoraba en la ducha, como si intentara quitarse de encima el peso que la presionaba. Lo estaba sintiendo ahora. Una tarde, se sentó a la mesa de la cocina mirando una pila de correos sin abrir, facturas, extractos bancarios, cosas por las que nunca antes se había preocupado. La observé desde el sofá mientras suspiraba, frotándose las sienes. Unos minutos después, cogió su teléfono y marcó un número. «Hola», dijo con la voz tensa, «solo quería comprobar. ¿Cuándo vence la factura del agua?» Supe a quién llamaba. A su madre. Asentía mientras escuchaba, garabateando algo de vez en cuando. Cuando colgó, se quedó allí sentada un momento, tamborileando los dedos contra la mesa. Luego cogió otro sobre y empezó a abrirlo. No me pidió ayuda, no lo haría. Todavía no, pero las grietas se estaban formando. Más tarde esa noche, mientras miraba el móvil, soltó de repente: «¿Siempre hemos comido tanto de restaurante?» Miré la pila de envases sobre la encimera. «Yo solía cocinar», dije. Ella frunció el ceño, mirando las cajas vacías como si las viera por primera vez. Supongo que nunca me di cuenta de cuánto. No dije nada. Al día siguiente, intentó cocinar. Podía oírla en la cocina abriendo y cerrando armarios, revisando la nevera, moviendo cosas. Luego, hubo silencio, uno largo. Finalmente, gritó: «Oye, tenemos», pero se interrumpió a sí misma. Esperé, suspiró. «No importa». Oí cerrarse la puerta de la nevera, y luego, el sonido inconfundible de una notificación de una app de comida a domicilio. Estaba claudicando. Una semana después, llegué a casa y la encontré sentada en el sofá, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Tenía esa mirada, la que ponía cuando intentaba no admitir algo. «Estoy agotada», murmuró. Me senté frente a ella, esperando. Tamborileó los dedos contra el reposabrazos, mirando al suelo. Luego, finalmente, me miró a los ojos. «¿Cómo hacías todo esto sin quejarte?» Dejé que su pregunta quedara suspendida en el aire. Luego, simplemente dije: «Pensé que lo estabas llevando todo sola». No tuvo respuesta para eso, pero por primera vez pude verlo. El peso de todo, asentándose sobre sus hombros, la comprensión, calando hondo. Nunca había llevado esta relación sola, pero ahora, por primera vez, estaba sintiendo lo que era intentarlo. Ya no discutía más, ni por el desorden, ni por las facturas, ni por el silencio entre nosotros. Algo había cambiado. La frustración que antes cargaba de forma tan abierta había sido reemplazada por algo más silencioso y pesado. Una noche, la encontré en la cocina, mirando el fregadero lleno de platos. No suspiró, no puso los ojos en blanco. Se quedó allí, inmóvil, como si procesara algo que no acababa de entender. Entonces, sin decir palabra, abrió el grifo y empezó a lavar. Ya no estaba solo molesta, estaba cansada, y no del tipo de cansancio que se cura con una noche de sueño. Se estaba dando cuenta de la realidad de lo que significaba llevar una relación. Unos días después, rompió su propio patrón. Estaba pensando. Comenzó vacilante, sentándose frente a mí en la mesa, que tal vez deberíamos planear algo para el fin de semana. Eso era nuevo. Ella siempre era la que esperaba a que yo propusiera planes, la que suspiraba y decía: «Supongo que nos quedaremos en casa otra vez si yo no tomaba la iniciativa». Pero ahora, ella era la que daba el paso, la que hacía el esfuerzo. Me eché hacia atrás en mi silla. «¿Cómo qué?» «No lo sé», admitió. «Pero deberíamos hacer algo, ¿verdad?» Asentí, pero no tomé el mando. Quería ver qué hacía ella. Sacó su teléfono y empezó a buscar. Notaba que no estaba acostumbrada a esto, a tener que planear, a tener que pensar con antelación. Después de unos minutos, dejó el móvil. «Tal vez podríamos ir a ese restaurante nuevo que han abierto». Me encogí de hombros. «Si haces la reserva, claro». Vaciló, porque normalmente ese era yo. Yo era el que manejaba los detalles,
el que se aseguraba de que las cosas sucedieran, pero no me lo devolvió a mí. Cogió su teléfono y ella misma hizo la reserva. Lo estaba intentando ahora. Pero la verdadera pregunta era, ¿seguía importando? Porque en algún momento del camino, mi perspectiva había cambiado. Había pasado tanto tiempo demostrando un punto, enseñándole lo que realmente significaba cargarlo todo, que no me había detenido a hacerme una pregunta más importante. ¿Quería seguir llevando yo esta relación? Porque ahora que ella finalmente veía lo que yo había hecho todo este tiempo, algo había cambiado en mí, y no estaba seguro de si era algo de lo que pudiéramos volver atrás. El restaurante era tranquilo, con luces tenues, conversaciones bajas y el tintineo de los cubiertos contra los platos. Ella había elegido el lugar, ella había hecho la reserva, y ahora estaba sentada frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa, observándome como si se preparara para algo. «Lo siento», dijo. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Dejé el tenedor y le sostuve la mirada. «¿Por qué? Por no haberme dado cuenta antes», admitió con la voz más baja que nunca. «Por asumir que no hacías nada cuando, en realidad, lo hacías todo». Exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. «No sé por qué no lo vi antes». Bajó la vista hacia su regazo, apretando la servilleta con los dedos. Estaba nerviosa, vulnerable. Era raro verla así. Siempre había estado tan segura de sí misma, tan dispuesta a señalar lo que creía que estaba mal, pero ahora no discutía, no intentaba justificar nada, simplemente admitía la verdad. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que ella me veía de verdad. Me eché hacia atrás en mi silla, estudiándola. El peso de todo lo que habíamos pasado se sentaba pesadamente sobre mis hombros. El agotamiento, el resentimiento, la frustración silenciosa de años, siendo el que hacía que las cosas funcionaran, mientras ella creía que era la única que tiraba del carro. Ella se había equivocado, y ahora lo sabía. ¿Pero cambiaba eso algo? Tragó saliva, dudando antes de hablar de nuevo. «No quiero perder esto». Sus dedos retorcían la servilleta. «No quiero perdernos». Su voz se quebró ligeramente al final. No la había visto tan abierta en mucho tiempo. Podía sentir la sinceridad en sus palabras, la forma en que sus hombros habían perdido su habitual actitud defensiva, la forma en que sus ojos buscaban en los míos algún tipo de señal. Había pasado semanas, tal vez años, preguntándome si ella entendería alguna vez lo que yo hacía por nosotros. Y ahora, sentada frente a mí, no solo lo estaba entendiendo, estaba pidiendo otra oportunidad, no exigiendo, no esperando, pidiendo. Respiré hondo. «Las cosas tienen que cambiar», dije simplemente. Ella asintió rápidamente. «Lo sé. No puedo ser la única que haga el esfuerzo. No dejaré que eso vuelva a suceder», dijo con certeza. Y por primera vez le creí. Un suspiro lento salió de mi pecho, como si hubiera estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Tal vez lo había hecho. La miré, a la mujer que había elegido, la mujer con la que había construido una vida. Nos vi de nuevo, no solo la frustración, no solo el agotamiento, sino a nosotros. Alargué la mano sobre la mesa, rozando sus dedos con los míos. El alivio inundó su rostro. Me apretó la mano y, por primera vez en mucho tiempo, estábamos en la misma página. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.